Si te quedaste como yo con cara de what con este brusco final, prepárate porque aquí viene la mejor parte. Los cuentos están llenos de simbolismo y sabiduría. Este cuento habla sobre la intuición, que es nuestro tesoro. La muñequita es como la vieja anciana sabia que nos dice qué ocurre exactamente y si tenemos que girar hacia la izquierda o derecha o simplemente parar y callar. El viejo cuento de Vasalisa es un cuento de iniciación. Gira en torno a que casi todas las cosas no son lo que parecen. A veces hay que echar mano de la intuición y de nuestro instinto para olfatear las cosas y así poder usarlos para exprimir el alimento de nuestras ideas y ser los guardianes de nuestros propios fuegos. Y entonces adquirir ese íntimo conocimiento de los pasos, como un vals que nos lleva hacia la danza de la vida, muerte y vida. En este cuento se presentan 8 tareas a seguir. La primera tarea psíquica que Vasalisa tiene que llevar a cabo es dejar morir a la madre demasiado buena. Si recordamos al principio del cuento, la madre se está muriendo y cede a su hija un importante legado. La iniciación comienza cuando la buena y querida madre muere, cuando ya no está ahí para acariciar el cabello de Vasalisa. En toda nuestra vida como hijos o hijas llega un momento en que la madre de la psique, la que nos había sido útil anteriormente, se convierte en una madre demasiado buena que, en su exagerado afán de protegernos, empieza a impedirnos responder a nuevos retos, obstaculizando con ello un desarrollo más profundo. Fundamental en el proceso natural de nuestra maduración. Es así como la buena madre tiene que adelgazar y menguar progresivamente hasta que nos veamos obligados a cuidar de nosotros mismos de una manera distinta. Eso sí, siempre conservando la esencia y el calor de aquella madre. La madre demasiado buena no puede vivir ni seguir ejerciendo influencia más allá de un punto determinado de la vida. Muriendo, le hace un bien a su hija. Bendice entonces a Vasalisa con la muñeca y lo que hace es, tal como ya lo hemos visto, extremadamente beneficioso. Tiene que haber tensión en nuestra psique, pues aquella madre demasiado buena posee tanto vigor y resistencia como la mala hierba. Ella sigue viviendo, echando sus hojas y protegiendo en exceso a Vasalisa por más que un guión diga mutis. Y en esta situación, cuando la madre demasiado buena no muere, las personas suelen ser demasiado tímidas como para adentrarse en el bosque y resistir todo lo que puedan. La iniciación de Vasalisa empezó pues aprendiendo a dejar morir lo que tiene que morir. Es decir, dejar morir los valores, las actitudes y todo lo que ya no es útil en esta nueva etapa de la vida. Aquella vida tan cómoda donde se le protegía en exceso. Si permanecemos demasiado tiempo con la madre protectora en nuestra psique, nadie nunca podremos enfrentarnos con los retos que se nos planteen y bloquearemos nuestro ulterior desarrollo. Y es cuando nuestra psique intuitiva se tiene que fortalecer. Ella será nuestra maestra. También será nuestra madre afectuosa. Más sin embargo, también la encontraremos severa y exigente. Al desprendernos del arquetipo de la siempre dulce y demasiado buena madre de la psique, estamos dejando la teta y aprendemos a cazar. Aquella madre salvaje ahora nos estará esperando para enseñarnos. Por ello, la segunda tarea consiste en conservar la muñeca en nuestro poder hasta que hayamos aprendido cuáles son sus aplicaciones. Es decir, segunda tarea, dejar al descubierto la tosca sombra. En esta parte del cuento, la podrida familia putativa irrumpe en el mundo de Vasalisa y empiezan a amargarle la vida. Las tareas de esta fase son aprender de una manera todavía más consciente a soltar a la madre excesivamente positiva. Descubrir el hecho de que ser buena y dulce, además de amable, no permite alcanzar la felicidad en la vida.
Debemos establecer las mejores relaciones posibles con las peores partes de uno mismo. Permitir que crezca la tensión entre aquella mujer que está aprendiendo a ser y la que realmente es. Y finalmente ir permitiendo que muera lo viejo y nazca el nuevo yo intuitivo. En esta fase de la iniciación, Vasalisa se siente acosada por las mezquinas exigencias de su psique que la exhortan a acceder a cualquier cosa que deseen los demás. La comprensión es que el hecho de ser nosotros mismos hace que muchos nos destierren, y el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos de nosotros mismos. La tensión es un tormento y se tiene que resistir, pero la elección está muy clara. Cuando nos soltamos de la madre buena solemos escuchar: no lo vas a poder hacer, no vales bastante, no tienes el valor suficiente, eres estúpida, sosa y vacía. No tienes tiempo, solo sirves para cosas sencillas, tienes una capacidad limitada o déjalo mientras puedas. Eso sucede cuando todavía no somos plenamente conscientes de nuestras facultades. Al igual que Vasalisa, este mal nos pone obstáculos. Se nos cuenta aquí que el padre de Vasalisa también era demasiado bueno y que carecía de ese desarrollo intuitivo. En la vida real es curioso observar que las hijas de padres ingenuos suelen tardar más en despertar. Para poder ver algo necesitamos intuición y además fuerza para resistir lo que vemos. Es posible que, como Vasalisa, tratemos de ser amables en lugar de astutos. Es posible que nos hayan enseñado a apartar a un lado la aguda perspicacia para poder llevarnos bien con la gente. Sin embargo, la recompensa que recibimos a cambio de ser amables en circunstancias opresivas consiste en una intensificación de los malos tratos. Por ejemplo, las mujeres que se han criado en familias que no aceptan sus cualidades se lanzan una y otra vez en cumplimiento de impresionantes hazañas, sin saber por qué. Experimentan necesidades de tener 3 doctorados universitarios, colgar boca abajo desde la cumbre del Everest o llevar a cabo toda suerte de arriesgadas y costosas proezas que les ocupan mucho tiempo para demostrar su valía a su familia. Pero si vivimos así, el hecho de tratar de demostrar la propia valía al coro de celosas brujas siempre será inútil. Tal como veremos más adelante, incluso obstaculiza la iniciación. En el cuento, estas parientes putativas exprimen hasta tal punto la naciente psique que a causa de sus intrigas, el fuego se apaga. En este momento, Vasalisa empieza a desorientarse. Igual que nosotros, puede que tengamos frío, que nos sintamos solos y que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar el fuego. Esta es justo la sacudida que necesitamos para poder proseguir el camino hacia nuestro propio poder. Es momento de actuar, pues no podemos quedarnos y marcharnos al mismo tiempo. Vasalisa, como nosotros, necesita una luz que la ayude a distinguir entre lo que es bueno para ella y lo que no. No podremos desarrollarnos mientras sigamos siendo los criados de todo el mundo. Si tratamos de ocultar los más profundos sentimientos, nos estaremos matando a nosotros mismos. Nuestro fuego se apagará. Y el hecho de que el fuego se apague nos ayudará a salir de la sumisión. Vasalisa es inducida a morir a la antigua vida y a entrar temblando en una nueva vida basada en una clase más antigua y más sabia de conocimiento interior. Y aquí viene la tercera tarea: navegar a oscuras. En esta parte del cuento, el legado de la madre muerta, la muñeca, guía a Vasalisa a través de la oscuridad hasta la casa de Baba Yaga. Empieza a experimentar el nuevo numen de la posición de la capacidad intuitiva. Aprende a desarrollar la percepción del misterioso inconsciente y a confiar exclusivamente en los propios sentidos internos. Aprender el camino de regreso a casa de la madre salvaje siguiendo las instrucciones de la muñeca. Aprender a alimentar la intuición es dar de comer a la muñeca. Y dejar que la frágil doncella ignorante se muera un poco más es desplazar el poder a la muñeca, es decir, a la intuición.
Esta muñeca es la voz intuitiva que representa un minúsculo fragmento del alma y que contiene toda la sabiduría de nuestro yo espiritual. La muñeca es como el pajarillo de los cuentos de hadas que aparece y habla susurros al oído de la heroína, que revela la existencia de algún enemigo interior y dice qué hay que hacer. La muñeca es nuestro socorredor invisible, pero siempre accesible. La mayor bendición que una madre puede dar a su hija es el sentido cierto de la veracidad de su propia intuición. Intuición que percibe el camino que hay que seguir para poder sacar el mayor provecho posible de alguna situación. El instinto de conservación para captar los motivos y la intención de optar por aquello que causará la menor fragmentación posible en nuestra psique. Esta unión con la propia intuición fomentará una serena confianza, ocurra lo que ocurra. Cambiará la actitud de una persona haciéndola pasar de un lo que sea sonará a un voy a ver todo lo que hay que ver. Y tú te preguntarás, ¿pero qué utilidad tiene esta intuición salvaje para nosotros? Al igual que los lobos, la intuición tiene garras que abren las cosas y las inmovilizan. Tienen ojos que pueden ver a través de los escudos protectores de la persona y orejas que oyen más allá del alcance del oído humano. Con estas formidables herramientas psíquicas, adquirimos una astuta e incluso precognitiva conciencia animal que intensifica y agudiza la capacidad de movernos confiadamente en el mundo exterior e interior. Pero no solo hay que poseerla, hay que darle de comer, por tanto, darle vida. ¿Qué es esto? Prestándole atención a nuestra intuición. Pues ¿de qué serviría una voz de nuestro interior si en la vida cotidiana no la podemos oír ni fiarnos de ella? Escuchémosla y sigamos sus consejos, pues si no la ejercitamos, al final se debilitará. El contacto con nuestra intuición consiste en tener acceso inmediato a una profunda sabiduría que llega hasta los mismísimos huesos. Y entonces viene la cuarta tarea, el enfrentamiento con la bruja salvaje. En esta parte del cuento, Vasalisa se enfrenta cara a cara con la bruja salvaje. La tarea de este cuento es poder resistir la contemplación del rostro de la temible diosa salvaje sin temblar. Es decir, poder enfrentarnos con la madre feroz, Baba Yaga, familiarizarnos con ella, vivir durante algún tiempo en su casa, incorporar a nuestras vidas algunos de sus valores, aprender a enfrentarnos con gran poder con el de los demás, posteriormente con el nuestro. Baba Yaga vive en una casa que se levanta sobre unas patas de gallina y que gira y da vueltas siempre que le apetece. En los sueños, el símbolo de la casa representa la organización de nuestro espacio psíquico. La extraña casa significaría que la persona, en este caso Vasalisa, es demasiado anódina y vulgar. Necesita girar y dar vueltas para averiguar qué tal sería bailar como una gallina loca de vez en cuando. Vemos, por tanto, que la casa de Baba Yaga pertenece al mundo instintivo y que Vasalisa necesita aumentar la presencia de este elemento en su personalidad. Esta casa camina con sus patas de gallina y evoluciona en una especie de danza saltarina. La casa está viva y rebosa de entusiasmo y de alegría vital. Vasalisa comenzó con lo que podríamos llamar una personalidad exterior insípida y aplanada, pero que por dentro desea ser más atrevida y salvaje. Cuando corremos el riesgo de seguir esa vida exterior insípida y aplanada, se irá apoderando poco a poco de nosotros hasta que nuestra vida se convierta en algo rutinario, en una existencia exánime sin que nosotros lo queramos realmente. Entonces es ahí donde no estamos prestando cuidados a los dictados de la intuición. Es entonces cuando tenemos que hacer algo. Tenemos que adentrarnos en el bosque, ir en busca de la temible mujer para evitar que algún día, bajando por la calle, se abra una tapa de la alcantarilla y algo en el inconsciente nos agarre y nos sacuda como un trapo alegremente o no. Más bien, no, aunque siempre con buena intención.
La Baba Yaga descrita en este cuento, a pesar de sus amenazas, es justa. Y Vasalisa tendrá que ser capaz de permanecer en presencia de ese poder. Se nos dice en esta parte del cuento que la exagerada amabilidad y este afán de acomodarse a los deseos de los demás suelen producirse cuando tememos desesperadamente ser privados de nuestros derechos o de ser considerados innecesarios. Es así como este drama de la iniciación, Baba Yaga, es la naturaleza instintiva disfrazada de bruja. Es la encargada de hacernos fuertes, lo que no significa tener músculos, sino afrontar la propia luminosidad sin huir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje y a su manera. Significa poder aprender, poder resistir lo que sabemos, dejar que nazca lo que tiene que nacer y en su momento muera para que nazca algo nuevo. Y son los ciclos de la vida en cualquier cosa. Significa resistir y vivir en cada ciclo. La quinta tarea es el servicio a lo irracional. Nuevamente en esta parte del cuento, Vasalisa le ha pedido fuego a Baba Yaga y la Yaga accede a dárselo, pero solo en caso de que ella se preste a hacer algunas tareas domésticas. Tareas psíquicas en esta fase de aprendizaje son las siguientes. Primero, quedarse con la bruja, aclimatarse a los grandes poderes salvajes de su psique, comprender su poder, es decir, su propio poder, y el de las purificaciones interiores. Limpiar, clasificar, dar de comer, construir energías e ideas, lavar la ropa de la Yaga, guisar para ella, limpiar la casa y clasificar los elementos. Y en realidad lo que está sucediendo es que Baba Yaga le está enseñando cómo ordenar la casa del alma. Baba Yaga es el modelo de la fidelidad al yo. Ella le enseña la muerte y la renovación. Le enseña a cuidar de su casa psíquica. Lavar la ropa de Baba Yaga es un ritual de purificación eterno. Empaparse, impregnarse del numen espiritual y misterioso. En el cuento la colada es la primera tarea, significa tensar lo que se había aflojado con el uso. Aquellas prendas de vestir son como nosotros, se siguen llevando hasta que, como nuestras ideas y nuestros valores, se aflojan con el tiempo. Debemos renovarlos, vivificarlos y redescubrirlos. Lavando la ropa de la Yaga, la mujer verá cómo se cosen las costuras de la persona y qué patrones siguen los vestidos. Y no tardará en tener algunas de estas costuras y patrones en el armario que confeccionará a lo largo de su vida. Las prendas de vestir, desde el punto de vista psicológico, tendrán que ser fuertes y resistentes. Vasalisa aprenderá a clasificar, a remendar y a renovar la psique instintiva por medio de una purificación de las fibras del ser. Siendo sabios, mantendremos ordenados el ambiente psíquico. Esto es, conservando la cabeza clara, conservando ese espacio libre y esforzándonos por llevar a feliz término las ideas y los proyectos. Barrer la casa significa también preocuparse por la limpieza. Cuando ese espacio está libre de ideas que no necesitamos, la naturaleza salvaje e instintiva se podrá desarrollar mejor. Cuando Vasalisa guisa para Baba Yaga, tiene que encender el fuego. Es decir, tenemos que estar dispuestos a arder al rojo vivo con pasión y a arder con palabras y con ideas. A casi todos nosotros nos iría mejor las cosas si nos acostumbráramos a vigilar el fuego que arde debajo de nuestro trabajo. Si vigilamos con más detenimiento el proceso de cocción destinado a alimentar a nuestro yo salvaje. Muy a menudo nos apartamos de aquella olla de la cocina, nos olvidamos de vigilar, de añadir combustible, de remover. Pensamos erróneamente que aquel fuego y la cocción son como una de esas resistentes plantas del interior que pueden pasarse 8 meses sin agua antes de perecer. Pero no es así. El fuego necesita, es más, exige vigilancia, pues las llamas se apagan fácilmente
hay que dar de comer a la llaga. Y el hecho de que le dejemos pasar hambre, lo pagaremos muy caro. Por consiguiente, la elaboración de nuevos platos completamente originales, de nuevos rumbos y compromisos con el propio arte y el propio trabajo, es la que constantemente alimentará nuestra alma salvaje. Sin aquel fuego, nuestras grandes ideas, nuestros grandes pensamientos originales, nuestros anhelos más profundos y aspiraciones, no se podrán guisar, y entonces quedaremos insatisfechos. Nada de lo que hagamos nos complacerá y tampoco a nuestra madre salvaje. Por medio de todas estas tareas, Baba Yaga enseña y Vasalisa aprende a no retroceder ante lo grande, ante lo poderoso, ante lo cíclico, ante lo imprevisto y lo inesperado. La vasta e inmensa escala del tamaño de la naturaleza. No retrocederá ante lo raro o lo extraño o lo insólito. Baba Yaga le dice: que hayas llevado a cabo el trabajo que te encomendé no significa que lo puedas volver a hacer. O sea, que aquí tienes otro día de tarea. A ver cómo te las arreglas, querida. Una vez más, gracias a la ayuda de su guía intuitiva, Vasalisa termina el trabajo y la llaga le da a regañadientes un refunfuñado de su aprobación. El tipo de aprobación que suelen dar las viejas que han vivido mucho tiempo y han visto muchas cosas que preferirían no haber visto, aunque se enorgullezcan en cierto modo de haberlo hecho. La sexta tarea es la separación entre esto y aquello. La llaga impone a Vasalisa dos tareas bastante difíciles. Las tareas psíquicas son las siguientes: aprender a separar una cosa de la otra, con el mejor criterio posible. Aprender a establecer sutiles distinciones de juicio. Es decir, la pone a separar el maíz añublado del bueno y sacando de las semillas de adormidera mezcladas con un montón de tierra. La muñeca intuitiva consigue realizar ambas tareas. A veces, este proceso de clasificación se produce a un nivel tan profundo que apenas somos conscientes de él hasta que un día lo logramos. O nos viene la respuesta después de un sueño. Esta clasificación se refiere en el cuento a cuando nos enfrentamos a un dilema o una pregunta, pero casi nada nos ayuda a resolverlo. Sin embargo, si lo dejamos reposar y regresamos más tarde, es posible que nos encontremos con una buena respuesta. Allí, justo donde antes no había nada. Si vamos a dormir, quizás soñemos. Puede que la vieja de los 2 millones de años venga a visitarnos desde su tierra nocturna. A lo mejor nos mostrará la solución o nos mostrará la respuesta que se encuentra debajo de la cama o en nuestro bolsillo o en algún libro o detrás de la oreja. Quizás hayas observado a menudo que una pregunta hecha antes de acostarte engendra con la práctica una respuesta al despertar. El pasaje más delicioso del cuento es cuando la pone a separar el maíz bueno del maíz añoblado y las semillas de adormidera de la tierra. Varios estudiosos han formulado la hipótesis de que en los antiguos ritos griegos de la diosa Eleucina se consumían sustancias alucinógenas derivadas del trigo, la cebada, la adormidera o el maíz. Estas sustancias se utilizan como bálsamos, ungüentos, infusiones y emplastos para la aplicación de otras medicinas al cuerpo. Como metáforas, también son medicinas para la mente. Algunas alimentan, otras favorecen al descanso, otras provocan languidez y otras son estimulantes. Volvemos a ver las facetas de la vida, muerte, vida. Baba Yaga no solo le pide que separe esto de aquello para establecer la diferencia entre las cosas parecidas, como por ejemplo el verdadero amor del falso amor, de la vida nutricia a la vida inútil, sino además le pide que diferencie una medicina de la otra. Como Vasalisa, nosotros también tenemos que clasificar nuestros agentes curativos psíquicos. Clasificar intensamente con el fin de comprender qué alimento de la psique es también una medicina para ella, de dónde podamos extraer la verdad y la esencia de los agentes curativos para nuestro propio alimento. La séptima tarea.
La indagación de los misterios. Llegamos pues a la séptima tarea, la indagación de los misterios. Una vez completadas con éxito sus tareas, Vasalisa le hace a la llaga unas cuantas preguntas muy acertadas. Las tareas de esta fase son las siguientes: preguntar y tratar de aprender algo más acerca de la naturaleza de la vida, muerte, vida y de sus funciones. Vasalisa le hace la pregunta acerca de los jinetes. Todos comenzamos con la pregunta: ¿qué soy yo realmente? ¿Cuál es mi trabajo aquí? La llaga nos enseña que somos vida, muerte, vida. En este orden, que este es nuestro ciclo. Acerca de la pregunta sobre Vasalisa hacia la Baba Yaga, los jinetes negro, rojo y blanco lucen los colores que antiguamente simbolizaban el nacimiento de la vida y la muerte. Estos colores también representan los antiguos conceptos del descenso, la muerte y la resurrección. El negro simboliza la disolución de los propios valores antiguos. El rojo representa el sacrificio de las ilusiones de antaño que se consideraban valiosos. Y el blanco es la nueva luz, la nueva sabiduría que procede del hecho de haber conocido a los dos primeros, de haberlos dejado morir y dejar que los nuevos nacieran. El negro es la promesa de que muy pronto sabremos algo que antes no sabíamos. El rojo es la promesa de que está a punto de producirse un crecimiento o un nacimiento. Y el blanco es la promesa de que habrá alimento suficiente para que las cosas empiecen de nuevo y de que aquel vacío se llenará. ¿Lo notan? Vida, muerte, vida. Aparte de los jinetes, si no lo habían notado, tanto Vasalisa como su muñeca visten de rojo, blanco y negro. Lo cual da lugar a que Vasalisa sea una pequeña madre de la vida, muerte, vida en ciernes. Las dos muertes que se presentan en el cuento, la de la inicial madre demasiado buena y la de la familia putativa, son unas muertes necesarias, pues al final confieren a la joven la psique de una vida mucho más plena. De ahí la importancia del dejar vivir y del dejar morir. Cuando se capta este ritmo, se reduce el temor, pues podemos anticiparnos al futuro, a los temblores del suelo, a los vaciamientos de lo que aquel contendrá. Esta es la gran paradoja y enseñanza de nuestra naturaleza instintiva. Es una especie de budismo lobuno. Lo que es uno es dos, lo que es dos es tres, lo que vive morirá y lo que muere vivirá. A eso se refiere Baba Yaga al decir que saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Hay cierta cantidad de cosas que todos debemos saber a cada edad y en cada fase de nuestra vida, ni antes ni después. Y por último, llegamos a la octava tarea: ponerse a gatas. Baba Yaga, molesta por la bendición de la difunta madre de Vasalisa, otorga a la niña la entrega de la luz, esa terrorífica calavera en lo alto de un palo, y le dice que se vaya. Las tareas de esta parte del cuento son las siguientes: asumir un inmenso poder para ver e influir en los demás. Esa es la recepción de la calavera. Contemplar las situaciones de la propia vida bajo esta nueva luz, es decir, encontrar el camino de vuelta a la vieja familia putativa. A la llaga no le molesta la bendición de la madre en sí, sino más bien el hecho de que ésta proceda de una madre excesivamente buena, la madre amable, buena y cariñosa de la psique. Y la llaga, fiel a sus principios, no puede tener excesivo interés en acercarse mucho ni durante demasiado tiempo a la faceta demasiado conformista y sumisa de la naturaleza humana. Aunque la llaga sea capaz de infundir el soplo vital a una cría de ratón, con infinita ternura, es lo bastante lista como para permanecer en su propio terreno, y su terreno es el mundo subterráneo de la psique. El terreno de la madre demasiado buena es el mundo de arriba, y aunque la dulzura puede encajar en lo salvaje no puede encajar durante mucho tiempo en la dulzura. Cuando una persona asimila este aspecto de la llaga, dejan de aceptar sin discusión todas las bobadas,
todos los comentarios voraces y todas las bromas e insinuaciones que se les dirigen, para distanciarse un poco de la dulce bendición de la madre demasiado buena. Se aprende poco a poco no simplemente a mirar, sino a mirar con desprecio, a mirar fijamente y a tolerar cada vez menos las imbecilidades de los demás. Gracias a los servicios prestados de la llaga, se adquiere una capacidad interior de lo que antes no teníamos. Vasalisa recibe una parte del poder de lo salvaje. Ahora vamos a estudiar la calavera con su terrible luz, ese símbolo asociado con lo que algunos arqueólogos de la vieja escuela llamaban la adoración ancestral. Se dice que las calaveras en lo alto de los palos son los de las personas que la llaga ha matado y devorado. Pero los ritos religiosos más antiguos que practicaban el parentesco ancestral, los huesos se consideraban elementos necesarios para la evocación de los espíritus, y las calaveras eran la parte más destacada del esqueleto. Se cree que es la especial y eterna sabiduría que reside después de la muerte. La calavera se considera la bóveda que alberga un poderoso vestigio del alma que se ha ido, un vestigio que, si así se le pide, es capaz de evocar todo el espíritu del difunto durante algún tiempo para que pueda hacer consultas. Los ojos son las ventanas, la boca la puerta y las orejas son los vientos. Por consiguiente, cuando Baba Yaga le entrega a Vasalisa la calavera, iluminada, le entrega un antiguo ícono, un sabio ancestral, para que lo lleve consigo toda la vida. Así pues, Vasalisa atraviesa el oscuro bosque con la espantosa calavera. Fue a buscar a la llaga y ahora regresa a casa más segura y decidida, caminando con las caderas firmemente estrechas hacia adelante. Este es el ascenso de la iniciación en la profunda intuición. Cuando se llega a esta fase, se ha conseguido abandonar la protección de la madre demasiado buena que se lleva dentro y ha podido afrontar las adversidades del mundo exterior con fortaleza y sin temor. Sin embargo, sigue siendo consciente de la sombra represora de su madrastra y sus hermanastras y el daño que éstas le quieren hacer. Vasalisa ha atravesado la oscuridad, ha prestado atención a su voz interior y ha podido resistir la contemplación del rostro de la bruja. De esta manera puede comprender el temible poder de su propia conciencia y de la conciencia de los demás. Y ya no dice nunca más, le tengo miedo a él, ella, esto o eso. Ha descubierto esta salvaje relación de la fuerza y sus costumbres. Ha aprendido a distinguir y a separar los pensamientos de los sentimientos y ha aprendido a identificar el gran poder salvaje de su propia psique. Conoce ahora el significado de la vida, muerte, vida y el papel que desempeña en todo ser humano y en toda cosa y en todo ciclo. Con las recién adquiridas habilidades de la llaga, ya no tiene por qué faltarle la confianza ni el poder. Tras haber recibido ese legado de la intuición, de la naturaleza y la sabiduría salvaje, la naturaleza de quien sabe, está preparada para lo que sea. Avanza por la vida sentando con firmeza, los pies en el suelo, uno detrás de otro, con toda su feminidad. Ha hundido todo su poder y ahora ve el mundo y su propia vida a través de esa nueva luz. Veamos qué ocurre cuando se comporta de esta manera. Novena tarea. Una más. La modificación de la sombra. Vasalisa regresa a la casa con la espantosa calavera ensartada en el palo. Está a punto de arrojarla lejos de sí, pero la calavera la tranquiliza. Una vez en casa, la calavera contempla a la madrastra y a las hermanastras y las abraza hasta dejarlas convertidas en ceniza. Y a partir de entonces, Vasalisa vive una larga y satisfactoria existencia. La tarea psíquica en esta fase es utilizar la agudeza visual, es decir, los ardientes ojos, para identificar las sombras negativas de la propia psique.
También los aspectos negativos de las personas y de los acontecimientos del mundo exterior, y para reaccionar ante ellos, para modificar las sombras negativas de la propia psique con el fuego de la bruja. La perversa familia putativa que antes había torturado a Vasalisa se convierte en ceniza. Y aquella Vasalisa, que antes era una dulce criatura de ojos azules, es ahora una mujer que camina precedida por su poder. Quien recupera su intuición y los poderes yaguianos llega a un punto en el que siente la tentación de desecharlos, pues ¿de qué sirve ver y saber todas estas cosas? Bajo este resplandor los ancianos son unos viejos, lo bello es lujuriante y el tonto es un necio. Los que han bebido son unos borrachos, los desleales son unos infieles y las cosas increíbles son milagros. La luz de la calavera ve lo que ve. Es una luz eterna colocada directamente delante como una presencia que precede, que regresa para comunicarnos lo que ha descubierto más adelante. El hecho de poseer una buena intuición nos obliga a trabajar y a poder actuar al respecto de lo que hemos visto. Es verdad, es más cómodo arrojar la luz e irse a dormir, pero no cabe duda que a veces hay que hacer un esfuerzo para sostener en lo alto la luz delante de nosotros, pues en ella vemos todas nuestras facetas y todas las facetas de los demás, las desfiguradas y las divinas, y todos los estados intermedios. Gracias a esta luz afloran a la conciencia los milagros de la belleza profunda del mundo y de los seres humanos. Con esta penetrante luz podemos ver un buen corazón más allá de una mala acción. Podemos descubrir un dulce espíritu hundido por el odio y podemos comprender muchas cosas en lugar de quedarnos perplejos. La luz puede distinguir las capas de la personalidad, las intenciones y los motivos de los demás. Puede distinguir la conciencia y la inconsciencia en el yo y en los demás. Es la varita mágica de la sabiduría. Es dejar de ser ignorantes e inocentes. Es el espejo por el cual se perciben y se ven todas las cosas. Es la profunda naturaleza salvaje. Es la que nos hará resistir las crueles traiciones, las cobardías de los que se las dan de valientes. Es quien señalará la envidia oculta como una fría capa de grasa detrás de una cordial sonrisa, y de las miradas que no son más que unas máscaras que disimulan la antipatía. Esa luz brillante iluminará lo exterior, será nuestro tesoro, pero también será nuestra flaqueza. Y ahí es donde queremos desprendernos de todo ese maldito y sagaz conocimiento. Pero ella nos dice: no me arrojes lejos de ti, consérvame a tu lado, ya verás. Cuando poseemos ese poder salvaje, las cosas que antes nos oprimían y lo más desagradable de nuestro psique explotan a la vida creativa. Sin ella, malgastamos nuestra vida en menudencias. Consiste en permitir que nadie reprima nuestras más intensas energías, es decir, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, valores, moralidad y nuestros ideales. Todos tenemos acceso a la pequeña madre salvaje de carne y hueso. Su propósito es ayudarnos, cuidar de nuestro arte, conectarnos de nuevo con nuestros instintos salvajes y hacer que florezcan a la superficie lo mejor que llevamos dentro. Nos guía en la recuperación de la vida instintiva. Se entusiasma cuando establecemos contacto con la muñeca. Se enorgullece cuando descubrimos a la Baba Yaga y se alegra cuando nos ve regresar sosteniendo en lo alto la ardiente calavera. A lo mejor no estás muy convencido de este cuento y piensas, pero bueno, ¿a quién le interesa ser como Vasalisa? Y yo te contesto que a ti. Tienes que ser como ella, hacer lo que ella ha hecho y seguir sus huellas, pues de esta manera la conservarás y la desarrollarás en el alma. Serás alguien que se atreve, que crea, que destruye y construye. Serás la inventora de todo lo posible en el arte. Serás el inventor o inventora de todo lo que quieras hacer posible.
te enfrentarás con la vida desde una nueva y original perspectiva. Superarás las pruebas y la victoria será tuya. Dejarás que nazca lo que tiene que nacer, tanto si están las personas apropiadas como si no, y dejarás que muera lo que tenga que morir. La naturaleza no te pedirá permiso. Podrás florecer y nacer siempre que te apetezca. Y sobre todo, no temerás a morir. Aprenderás a pedir consejos a tu fuero interno. Nada te sorprenderá, pues antes de que suceda lo habrás visto todo. Sabrás cuándo es la hora de la vida y la hora de la muerte. Podrán tratar de engañarte por distintas razones, pero tú lo sabrás, a la ardiente luz de tu calavera lo sabrás. Que lo sepa Edmundo trajo para ti este bonito cuento lleno de sabiduría y espiritualidad. Nos vemos en el próximo programa. Ojalá que lo hayas disfrutado. Cuento tomado del libro Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pinkola. Cómpralo, te lo recomiendo mucho. Ahí podrás encontrar una versión más completa de lo que escuchaste hoy con respecto a la explicación. Y muchos otros cuentos que quizá a lo largo de estas semanas te estaré contando. Nos vemos la próxima.